Y nos creíamos que con la jornada electoral, la del 13 de febrero, iba a llegar la calma, ¿no? Después de la tempestad llega la calma, se decía, después de la vorágine que supone una campaña electoral como la que hemos tenido, además, donde se ha puesto de manifiesto lo que es la atención nacional, ¿no?, hacia unas elecciones en Castilla y León, algo que no nos había sucedido nunca. Pues después de esta jornada electoral sigue la turbulencia, es decir, la inestabilidad, la incertidumbre de si va a haber o no va a haber un gobierno en la comunidad, cómo va a ser este gobierno y quiénes van a formar parte del mismo. Es decir, estamos todavía sumergidos en unas dudas que poquito a poco se tienen que ir resolviendo, a no ser que vayamos abocados a otras elecciones de aquí, de la comunidad de Castilla y León. Paco Rejas está aquí con nosotros. Paco, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Hoy estamos también con Pedro Sedano, que es el jefe de informativos de Radio Castilla, de Ser Burgos. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y con Antonio Martín Chicote, conocido por todos la gente de nuestra zona. Además, pues él ha hecho sus pinitos también en estas elecciones, ¿no, Antonio? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Algo bien. Ilusionados porque tampoco nos ha ido tan mal para ser... Bueno, casi 10.000 votos, que está claro, bien, ¿eh? 10.000 votos y bueno, y lo poco que yo anduve por la provincia vi que era un fenómeno que gustaba, ¿no? Caíamos simpáticos. Quizás ha sido un poquito prematuro, ¿no? Bueno, es que es imposible montar una cosa de estas en tan poco tiempo, pero... Y además, por muchos motivos, recolectar gente y llegar a los sitios y hablar con las asociaciones provinciales y tal, pero lo que yo he detectado es que hay un gran interés, y bueno, y ahí está el caso de Soria. Hay un gran interés por el tema de la despoblación. Pero ¿no creéis que ha habido un fallo o un error en no considerar, o sea, el ir partidos independientes como Vía Burgalesa, como Soria Ya, o sea, sin usar lo que es la España vaciada, o a lo mejor un partido político de España vaciada que fuera en cada provincia? No sé si me explico. O sea, en vez de cada uno por libre, en cada provincia, ¿no habría salido mejor si hubieran montado un partido de España vaciada con representaciones en cada provincia? La marca común, ¿no? La marca común, por decirlo de alguna manera. Yo te digo que, francamente, lo poco que han podido, que yo me hubiera gustado haber hecho una buena ponencia sobre los bosques, porque Burgos es la provincia más arbolada de Castilla y León, y aparte que no se ha hablado de bosques para nada, no solo ya España vaciada, ningún partido ha hablado de los bosques, que es el 50% de la comunidad. De agricultura se habrá hablado, pero de bosques no se ha hablado para nada, es como que no existimos. Y bueno, por ese motivo un poco apoyé, pero ni incluso en nuestra candidatura se ha podido hablar mucho porque es que no ha habido materialmente tiempo nada más que para poder recoger 4 ideas y ir a los pueblos y un poquito detectar el ambiente, pero bueno, ya están ahí esos 10.000 votos. No, pero fíjate, hacer una candidatura unitaria, lo que hubiera hecho al final es intentar contrarrestar en un mes todo el peso que tiene el PSOE o el Partido Popular o Ciudadanos o Vox, que es un peso mucho más específico nacional. Al final juegas con lo mismo, ya no puedes decir que eres el vecino del pueblo que te pide el voto para hacer algo para tu pueblo, sino que ya eres un marco nacional que pides para un marco nacional. No, yo te lo digo porque lo que es la marca de España vaciada sí que estaba calando, o sea, en diferentes provincias de Burgos, de Soria, bueno, Valencia, o sea, lo que es la España vaciada parecía como que sí calaba a la gente, ¿vale? Las diferentes plataformas se ha calado mucho y sin embargo solamente han sacado diputados, pues lo que Soria Ya, porque lleva muchos años, lleva 20 años de recorrido y entonces esos sí que han sacado bien, pero el resto de provincias incluso había por ejemplo, había incluso candidaturas que no sabíamos si pertenecían a la España vaciada o no pertenecían, como pasado en León, no sabíamos si pertenecía. PL, a lo mejor, pues, claro, no pertenecía a la España vaciada, pero puede haber recogido votos, ¿no? También, claro, que vayan un poco dirigidos a eso. UPL lleva muchos años también y también lleva muchos años, suficientemente conocida ya. Ir con un paraguas común, si fuera circunscripción única, sí podría tener sentido. Con circunscripciones provinciales no, porque al final te pasa que se diluye el voto. Si tú vas a votar para algo que va a beneficiar a tu provincia o tu entorno, puede que te animes, aunque no sean muy conocidos, aunque sea un candidato que tampoco sabe nadie muy bien quién es, pero tú lo votas por si acaso. Pero claro, si ya te dicen que van a votar, que vas a votar para alguien que va a defender a tu provincia, a la de al lado, a la otra y a la otra, y dices, bueno, pues para votar lo mismo, voto a quien ya conozco, que ya sé lo que quiere, ¿no? Más cuando no tienes programa, que no les ha dado tiempo siquiera a conformar un programa estable, claro, completo, con ideas claras, con propuestas definidas. Entonces, para eso votas a alguien que sí que las tenga.
Bien. Estamos a escasos días del 10 de marzo, que previsiblemente es cuando se hablaba de que puede ser la jornada de la investidura, ¿no?, del nuevo gobierno. ¿Habrá o no habrá gobierno? ¿Cómo lo veis? Pues, pacto PP-Vox. El 10 de marzo podrá ser, no, el 10 de marzo tendrá que ser por ley. Hay de plazo, ¿no?, hasta el 31, ¿no? Hasta el 31 se puede extender. No podría. Tiene que conformar la mesa el 10 de marzo. Si, por lo menos cuando conforme la mesa se verá un poco lo que va a ocurrir. Ahí se va a ver cuántos componentes hay de cada formación, cómo han pactado la mesa y quién va con quién. A partir de ahí hay un plazo muy reducido, hasta finales de mes, para poder ajustar una sesión de investidura primera y luego 2 meses más para una repetición de elecciones si llegara el caso. Yo no querría, pero no es descartable ahora mismo. Me parece incluso casi tan probable como el acuerdo con Vox, que creo que son las 2 únicas alternativas. ¿Que habrá un gobierno PP-Vox? ¿Veis? ¿Cómo lo veis? Es algo terrible porque se revuelve a reeditar lo que pasó a nivel del gobierno central, la polémica que hubo que nos hizo volver a repetir elecciones, y si vais repasando, cada 6 meses hay un acontecimiento electoral, cada 6 meses se revuelve toda la política nacional, porque quién iba a decir que de Castilla y León se iba a hacer lo mismo, y yo lo que veo es un vicio del político que no gestiona y que se tira de 6 en 6 meses. Luego vendrán las andaluzas, volveremos a tener otro circo electoral, pero realmente lo que yo he oído es que se está devolviendo dinero a Europa, no se está gestionando programas. Claro, si estamos todo el día pendientes de elecciones y pendientes del circo electoral, pues es muy triste, es muy triste. Yo lo veo triste. Yo me presenté a las primeras elecciones con Demetrio Madrid, pero yo era de ayuntamiento. Demetrio de Madrid era a nivel nacional. Y he ido viendo... regional. Sí, perdón. Demetrio Madrid era a nivel regional, pero fue en el año 83. Y la gran ilusión que despertaba la comunidad de Castilla y León, como que iba a ser un revulsivo para los pueblos, la comarcalización, todas estas descentralización, que era la palabra que más se hablaba, descentralización. Pues ya veis qué descentralización ha habido, ya veis en qué se ha convertido la comunidad autónoma. En muchos casos es un problema la comunidad autónoma, porque es una máquina electoral, puramente electoral. Montones de funcionarios de la comunidad autónoma no son funcionarios, están contratados, y creo que hay 30.000 o más, a dedo. Esas son 30.000 familias, más sus primos, más tal, con los que... Y esto, el PP aquí en Castilla y León, pero en Andalucía lo estaba haciendo el PSOE, el PNV lo ha hecho... En total, pues las comunidades autónomas se han convertido en máquinas electorales. Por eso, el que vaya uno al pueblo y diga, podemos sacar un diputado hablando de nuestras cosas, de nuestros problemas, de lo que a nosotros nos interesa, con independencia de que luego se vaya a hacer más o menos, pues a mí me parece precioso eso. Porque cuando se estableció la autonomía, me acuerdo yo que Bilbiestre del Pinar tomó un acuerdo que se podía hacer a nivel de ayuntamientos, si se juntaban, no a nivel de partidos políticos, como luego se hizo. Pero Bilbiestre del Pinar tomó un acuerdo para iniciar el proceso de autonomía a nivel municipal, como ayuntamientos que formaban la comunidad, que habría sido lo ideal, no como partidos políticos. Esto lo permitía la Constitución, pero no lo dejaron hacerlo a Bilbiestre del Pinar. ¿Y qué hemos hecho? Pues al final, pues copiar, todo está ya en función nacional, todo se juega a nivel nacional, y como veis, se vota ya a nivel nacional y se ha perdido todo el interés local. Para mí en este momento es decepcionante. Para mí es decepcionante, ya no hablo en general. ¿Puede haber un gobierno en minoría? ¿No? Es casi imposible. Es casi imposible. Fernández Mañueco sí que ha apostado por ese gobierno en minoría, por lo menos de cara a la galería. Hoy he vuelto a decirlo otra vez, lleva ya 3 días, ¿no? Pero lo cierto es que con un gobierno, incluso sin un gobierno en minoría con pactos ya lo tendría complicado, pero con un gobierno en minoría claro, tendría que pactar cada una de las decisiones que adopte a partir de este momento. Eso es inviable absolutamente. La única opción de hacer un gobierno en minoría sería, si lo consiguiera, que primero tiene que conseguir que le voten los suficientes síes, como pero que no haya más noes, algo que parece complicado. Vox ya ha dicho que le va a votar que no, el PSOE va a votar que no. A partir de ahí, con el resto de formaciones, con Soria Ya, con Podemos, con Ciudadanos, no llega, no tiene suficientes votos. Si aún se conformara un gobierno en minoría, yo creo que su objetivo sería, en todo caso, llegar a las municipales del año que viene para poder convocar municipales y autonómicas otra vez. Eso es una locura, ¿eh? Porque, ¿qué opináis? Los partidos estos de Soria Ya, los partidos de la España vaciada, ¿qué pensáis? ¿Son votantes más de derechas o más de izquierdas? ¿O hay una mezcla de todo? O sea, ¿cómo veis esto de los partidos estos de Soria Ya, de Vía Burgalesa? No, hay una mezcla, no hay una ideología muy clara. Hombre, algunos tienden más a izquierda, pasaba por ejemplo con Vía Burgalesa, pasaba con Soria Ya.
otros tienden más a derecha. La plataforma que hay en Valladolid, por ejemplo, tiene, no sé si son 14 o 15 exintegrantes de Ciudadanos, con lo cual, hombre, la ideología está bastante clara. Hay una mezcla y sobre todo en el votante. No tanto ya en los que se presentan, sino en el votante. El votante vota por simpatía, por lo que decía Antonio. Claro. Por simpatía por un grupo que le parece que es más cercano, que a lo mejor defiende sus intereses, con las limitaciones que sea, pero para los intereses de tu tierra, incluso casi lo ven más como localista, más que como provincial, como local. Sí, como que la gente se siente identificada con esos partidos, ¿no? Como que van a... Claro. Y con gente que dicen que no es política, que entonces como no son políticos, pues van a defender lo suyo, que van a... Claro, les falta también eso, ser políticos. Que les falta el para rodaje, ¿no? Para estar en política hay que ser político. Pero perdona, yo como viví la etapa franquista de la universidad y toda la transición, y luego me presenté a las primeras elecciones, no, fueron las segundas, las del año 83, y he vivido, y conmigo y otra, había muchísima gente que creía en esto. Y hoy la juventud, ese es el gran problema, que se ha desencantado de todo este movimiento y está pasando totalmente de la política. Y eso es gravísimo, porque no es que estés pasando de la política, es que te está haciendo la política otro. El 40% no ha votado, Castilla y León, que es un número, ¿eh? Y toda esa gente es una gente desencantada de la política, y ese es el fenómeno. Entonces, volver a ese momento que se dio justo cuando realmente había una ansia de que hubiera una democracia en España, de que hubiera una descentralización, de que hubiera... Entonces, yo creo que eso, si alguien lo puede patrocinar, es los movimientos estos. No, pero de España ese momento ya pasó. ¿Que ese momento ya pasó? Pues no sé cuál otro va a venir. Sí, pasó porque eres una generación que venía de una dictadura o hijos de una generación que venía de una dictadura, sí, que lo conocía muy de primera mano, que lo había pasado bastante mal en muchos casos. Lo que buscaba era buscar una democracia, una manera de votar. Votar parecía una fiesta. Ahora mismo votar es un trámite para la mayoría de la gente, para los que votan, que efectivamente hay un 40% prácticamente de abstención en todas las elecciones, pues pero fíjate, es que en Europa llegan al 50 y al 50 y tantos. Tampoco pues es... porque la Comunidad Europea es lo mismo. No, digo en el resto de países europeos. Sí, Francia es lo mismo. Yo he conocido un poco el movimiento de Francia cuando participábamos en programas con ellos forestales, el Compostela Bosques y otros programas, cuando estaba yo de concejal de Montes y con Ascuz y tal, y lo veías, que venía en Francia, que era ya todo profesionalizado, se reían de nosotros, de que hacíamos una caldereta en el monte y invitábamos a todos los alcaldes. Pero esto, ¿de qué año es esto? Y venían senadores de Francia allí a conocer el bosque nuestro cuando entramos en la Comunidad Europea, todo esto, y venían a conocer los montes de España, y todavía decían que no podía haber subvenciones para los bosques porque competíamos con ellos, por favor. Si un monte de España es una mierda frente a un monte de Centro Europeo y Escandinavia y todo, que vamos a competir con los bosques con vosotros. Bueno, pues te quiero decir, para mi modo de ver, el desencanto de la política es muy fuerte, es como el desencanto de la gente que no va a misa. Es lo que le pasa también a la Iglesia. ¿Qué pasa si no va la gente a misa? Pues ¿qué pasa a la democracia? Si la gente ha perdido su ilusión, porque el resto son profesionales y luego están jugando todo el día con los medios y tienen entretenido al país como el fútbol. Parecido al fútbol. Ahora se está discutiendo la jugada que ha habido. Pero ahí nos pasaremos discutiendo la jugada. Pero por favor, que es que no estás discutiendo la jugada, es que tú tienes que jugar, que eres político. Ya ves lo que pasa en el Congreso. Trabajar, ¿no? Claro, es que estamos aquí como que estamos de teatro, haciendo teatro, se está haciendo teatro, no se está haciendo política. Y eso es lo grave. Y lo grave es que no hay una generación que ponga freno a eso. Por lo menos una generación, y yo lo veo por la juventud. Mi hijo no quiso votar y mucha gente de mi hijo se fueron al bar. Por favor, ir a votar. Porque no me presento yo, no fue a votar mi hijo. No les interesaba. No les interesa tres narices. Eso es lo que yo veo grave. Todo lo demás es teatro que ya veremos cómo sale y... No sé. Hay uno de los partidos como Ciudadanos que si uno coge unas declaraciones de Francisco Igea de hace un año a las que ha venido realizando en esta campaña, incluso después, ahora que ha llegado a llamar estúpido incluso al presidente Bañueco, pues uno se da cuenta y dice, bueno, ¿cómo podemos cambiar el rumbo, ¿no? De una manera tan vertiginosa? ¿Cómo lo habéis visto esto, ¿no? De la caída de Ciudadanos, si está argumentada. Yo creo que es un poco raro, porque yo creo que España la ciudadanía de España es más de centro, o sea, centro-derecha, unos centro-derecha, otros centro-izquierda, pero siempre ha habido un potencial muy grande en el centro y sin embargo, yo creo que por decisiones muy mal tomadas, por decisiones que han tomado pues, cuando estaba el anterior presidente de Ciudadanos, o no acertó y yo pienso que lo tenía fácil, pero no acertó con sus decisiones y al final eso lo está pagando y al final acaba desapareciendo como UPyD. O sea, yo creo que al final
en política, cuando te equivocas lo pagas. Sí, pero fíjate, no solo UPyD. La experiencia, si alguien mira un libro de historia, que ya hay libros sobre esto, el Centro Democrático y Social de Suárez desaparece también por lo mismo. Sí. Son un grupo de centro, que dicen ser de centro al menos, que luego pactan a izquierda, pactan a derecha, y en España seguimos siendo muy pasionales todavía. Y lo de pactar a izquierda y a derecha yo creo que es muy difícil todavía de asimilar. No sé si dentro de 10, 20 años, 30, llegaremos a un nivel como Alemania, ¿no? Que no hay ningún problema porque unos conservadores pacten con ecologistas y no pasa nada absolutamente. Aquí esto todavía está mal visto. Entonces, pactar con PSOE, con PP, sin ningún criterio aparente, simplemente porque te conviene aquí o te conviene allí, por entrar en gobiernos, eso se acepta muy mal y tiene penalización. Le pasó a CDS, le pasó a UPyD y ahora le pasa a Ciudadanos y desaparecerá seguramente. Y a Podemos puede ser. Pero fíjate, Podemos cuando inició el movimiento le votaban lo mismo gente de derechas que gente de izquierdas. Sin embargo, ya luego cuando se cantó a la extrema izquierda, a la izquierda, entonces ya fue cuando empezó, pero no fue ya elección cada elección. No, cuando se conocen, pero eso pasa con todos los movimientos políticos, cuando surgen, hasta que son los muy definidos, el PSOE por ejemplo lo tiene muy definido y ya está. Pero al Partido Popular le pasa, el Partido Popular gira de la derecha, no vamos a decir extrema, pero muy de la derecha al centro. Cuando se va pivotando de un sitio a otro, lo que le pasa es que a veces sube, a veces baja, depende. Entonces es cuestión de estrategias y de cada uno cómo quiera enfocarlo y cómo quiera, hacia dónde quiera tirar, qué electorado quiera captar. Se han ido a la derecha ahora pensando que Ciudadanos podía estar más en el centro y que tenían una cantera mejor en la derecha, ahora estamos muy arriba en la otra derecha, es muy probable que intenten bajar hacia el centro para intentar captar ese voto del centro y dejar a Vox que se quede ahí con lo suyo y que ya... Esto hablo a nivel estatal. En Castilla y León el panorama es distinto porque se juegan todo en 2 semanas prácticamente. Entonces tendrán que ir más rápido y nos va a dar tiempo a cambiar de criterio. La postura del PSOE también, claro, escuchábamos a Luis Tudanca en la noche electoral, estaba pues alicaído, ¿no? Diciendo, yo ya no puedo hacer más lo que he hecho, parece que esta comunidad está destinada a que no vuelva a gobernar el PSOE, otros vendrán que lo podrán hacer, ¿no? Luego parece que ha reconducido un poco y dice, bueno, voy a seguir, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues, como un convidado de piedra, quizá. Estaba desesperado, pues, estaba desesperado. ¿Qué quieres que te diga? Yo, como yo tengo más experiencia de eso, conocí a Fraga y Fraga perdió un montón de elecciones, ¿eh? Pero él continuó, y si hoy existe el Partido Popular, es gracias a él. Porque es lo que no hizo Suárez se quemó, bueno, el hombre luego estaba enfermo, se demostró que no estaba bien, porque no es normal el patinazo que dio Suárez, que casi nos cuesta el golpe del 23F y todo, ahí le pasaba algo a Suárez. Yo para mí pienso que Suárez tenía ya algo, porque no es normal como actuó. Pero Fraga es el tío que ha perdido elecciones y lo echó Franco y lo echó tal, pero tiene agallas. Es lo que hay que tener en política, hay que tener agallas. Yo no sé por qué se tiene que culpar el líder del PSOE de haber perdido unas elecciones. Yo creo que tenía que ser más razonable darse cuenta que en Castilla hay un granero de votos de la derecha impresionante, que habría que ver por qué la tiene, pero lo tiene, y ese granero de votos está ahí, y no lo va a destruir él por mucho que haga. Vamos, el votante de derechas es de derechas y creo que no cambia nunca. El que cambia es algo más el de izquierdas, pero el votante de derechas y sobre todo el castellano lo ha demostrado en todas las elecciones, porque a ver qué méritos ha hecho especialmente nadie de la Junta, ni ningún político de la Junta. ¿Qué carisma ha tenido ningún presidente de la Junta? Si no los conocen por los pueblos, nadie. Ni al mismo Juan Vicente Herrera, ha estado en mi pueblo 2 o 3 veces, nunca se ha atrevido a hacer un acto con el pueblo. Venía, inauguraba una cosa y desaparecía. Digo, bueno, por favor, un presidente de la Junta, ¿cómo puede entrar en un pueblo a inaugurar lo que sea y no ir a la plaza y no saludar a la gente? Pero no, es que tiene mucho trabajo, Y así ha sido Lucas y así ha sido todo, es gente muy gris, que no los ha conocido nadie en Castilla y León. Sin embargo, los votan. Hombre, no somos una autonomía muy autonomista tampoco, ¿eh? No sé qué decir. No la hemos acabado de creer, ¿verdad? No, yo creo que todavía no. Vuelve a pasar lo mismo. Igual dentro de 30 años alguien se ríe si llega a ver esto, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía León es León, Burgos es Burgos, Valladolid es Valladolid, que eso ya... Entonces, no tiene sentido. Hay hasta rivalidad entre provincias que tendrían que tener mucho en común. Hay una parte de Soria que se parece mucho a una parte de Burgos, y sin embargo no hay esa sensación de que somos una serie de provincias que formamos un todo, ¿no? Hay más sentimiento estatal aquí. En la última encuesta, por ejemplo, daba del CIS, y la que hizo Prisa con el País daba lo mismo. Hablaban hasta de un 40% de sentimiento antiautonomista, de sentimiento claramente estatalista, o sea, pensando de que desaparezca la autonomía, que yo quiero que sea una España única y tal. Eso hoy día es imposible de conseguir, con lo cual te quedas en mitad de ningún camino
no votas en las autonómicas, tampoco tienes un sentimiento autonómico claro, con lo cual no valoras tampoco quién va a ser el presidente, lo valoras por lo que haga su presidente nacional. Vamos, aquí se han debatido Casado y Pedro Sánchez, claramente. Fíjate. Claro, que hablábamos de la diferencia que ha habido entre PP y PSOE, pues no sé, han sido 15.000 votos. Sí, ¿no? en torno a 15.000. Que si sumamos los dos que le ha podido quitar la plataforma Soria ya al PSOE y UPL que le ha podido quitar 1 o 2 también, pues ya tendría ahí 31, 32, o sea que casi un empate. No, prácticamente con los 9.000 de la plataforma de Burgos, con Vía Burgalesa, Con Vía prácticamente Burgalesa, llegaba, pues ya... porque los votos son más baratos a medida que tienen Claro. más escaños. No, claro. O sea que a lo mejor no ha habido tanta diferencia, ¿no? A lo mejor No, en votos sí muy poquitín. 15.000 votos no es una diferencia exagerada. Sí que es cierto que es más la tendencia que el número de votos, y que aquí se jugaba mucho más y se juega todavía más en estos pactos postelectorales, que es lo que pasa en las andaluzas, lo que pueda pasar en las nacionales, porque hablabas de las andaluzas para finales de año, pero es que las nacionales van a llegar o un poquito antes de las andaluzas o un poquito después de las andaluzas, no más tarde. O sea que nos queda el recorrido electoral todavía. Pues es más lo que alto. estamos hablando, que se ha convertido todo en un circo electoral. Sí, porque luego para primavera llegan otra vez las Claro, locales. es Entonces... lo mismo que el fútbol, que nos ha invadido ya todas las horas. La Champions, la otra, la Copa Rey, tal. La cosa es que siempre hay fútbol. Pero a ver, pero es que no se juega. O sea, el problema es la gestión. El problema es ver que los fondos europeos se escapan y que se están perdiendo muchas oportunidades. Sí, es un momento delicado, sí. Pero muy delicado. Yo estoy de acuerdo de que al final el votante de Castilla y León es votante de España, ¿no? O sea, al final aquí cada Sí, uno de tiene... España o de tu pueblo, ¿no? Pero, Sí, sí. pero O lo tuyo sí muy que de lo tal mío, pueblo, o sí. si no, de España. Sí, sí. O sea, la autonomía no la tenemos clara. Pero no es bueno que se produzcan cambios, me explico. O sea, bien sea de partidos o bien sea de personas. No puede ser alguien que esté 20 años gobernando. O sea, ya, aunque sea dentro del mismo partido, pero que haya cambios, ¿no? O sea, porque decías con tu banca. Pero al final yo creo que es bueno que haya renovaciones, ¿no? Y que haya caras nuevas, ¿no? Porque decías, Fraga, perdió muchas elecciones, sí, pero es que yo creo que no es... Pero fue, no, O sea, no puede ser alguien que sea siempre político, te dice que tiene que tener... Yo creo que la gente buena o más preparada no es la que viene siempre que sea un político, sino que ha tenido su empresa, ha pagado sus nóminas, ha pagado sus impuestos, y que al final, bueno, pues se mete en la política y ya sabe lo que es la vida, el día a día y el pagar una nómina. Entonces yo creo que eso debería ser así, o sea, no que uno entre a los 18 años de política y que se pega hasta los 60 de político, eso yo no lo acabo de ver. No es que lo acabe de ver, no creo que no es lo mejor. Pero es que el trasvase eso es un debate viejísimo, el trasvase entre lo público y lo privado, el decir, ¿por qué no viene un buen ejecutivo de una buena empresa y se hace ministro del ramo correspondiente, de Agricultura, por ejemplo, el director de Campofrío? No, porque en Campofrío cobra 3 veces más que un ministro. Yeah. Y con menos dolores de cabeza, Claro, otros dolores claro, de cabeza. con otros distintos, pero seguramente menos, porque no estás tan expuesto a la opinión pública, Claro. te expones cuando tú quieres, no cuando quiere la opinión pública. El problema en España es que tenemos una costumbre muy fea, un par de ellas, una decir que todos los partidos son iguales, no lo son, y otra decir que todos los políticos son iguales, que no lo son. Añadido a todo esto el hecho de que como se denosta la actividad política, decimos, bueno, se les paga de más para lo que hacen. Claro, sí, pues tú sigues pagando menos y acabarás teniendo un tonto de político. Porque nadie querrá dedicarse a la política, nadie que pueda tener una profesión que pueda ganar más dinero y vivir más cómodo, lógicamente. Hombre, lo que sí tenemos claro es que el ministro de Ciencia tiene que ser un científico, el ministro de Fomento tiene que ser... No, ¿por qué? No tiene por qué. No pasa en los ayuntamientos tampoco. En un ayuntamiento, si un concejal de Hacienda tiene un buen funcionario de Hacienda que le pueda asesorar, él tiene que tomar la decisión última. Pero los datos técnicos, los que tú no llegas a alcanzar, nadie puede saber de todo, aunque sea científico. Pedro Duque, astronauta, científico él. Este hombre tenía limitaciones a veces para explicar ciertas cosas. Luego hay otras especialidades científicas que él no controla para absolutamente nada, porque tiene un conocimiento científico muy parcelado, muy concreto. Cirujano, neurocirujano que va a la Consejería de Sanidad o al Ministerio de Sanidad, será neurocirujano, de eso sabrá mucho. No sabe de cardiología, no sabe cómo funcionan las enfermeras, no sabe cómo se organiza un centro de salud, porque no es de atención Yo no lo primaria. he vivido, ¿eh? Yo, por ejemplo, el ministro de Fomento tiene que ser un tío que sea un ingeniero, vamos, no entiendo yo que sea un médico, porque por lo menos sabe lo que es una carretera y un aglomerado, vamos, digo yo, es mi opinión, ¿eh? Puede que esté equivocado, pero yo creo que seguro que no sabe de todo, ¿vale? Seguramente que el ministro de Fomento no sabe de todo, y un ingeniero no sabe de todo, pero sabe lo que es una carretera, sabe lo que es un puente, sabe lo que es, no sé, una licitación de algo. Pero es que los conceptos básicos se aprenden muy fácil, ¿eh? No se trata de que tenga unos conocimientos como para poder diseñar una carretera, que es lo que hace un ingeniero. Él no va a tener que diseñarla, se la van a diseñar.
Él tiene que decidir de dónde a dónde va esa carretera, o si esta carretera que están pidiendo la hago o no la hago. Pero luego serán los técnicos los que le digan esto vale tanto dinero y se hace de esta manera. Ah, pues sí, ah, pues no. Se acabó, no hace falta ser un técnico por eso. Yo creo que no tenemos que entrar en qué cualidades tiene que tener un político, sino cómo se forman los políticos, cómo se hace una persona política y qué causas puede motivar que una persona se quiera dedicar a esto, que para mí es la clave, porque sí, luchamos por la democracia, luchamos tal, pero que ahora veas una gente desencantada es terrible. Y que esa gente no vea y no tenga, decir, no voy a poder hacer, no voy a querer nunca militar en un movimiento, a lo mejor en una asociación sí, pero es que realmente los problemas son locales. A mí los problemas nacionales pueden estar hablando del AVE, lo que sea, yo tengo un bosque, no me afecta, yo quiero saber qué va a pasar con mi bosque. Sí, el ministro tal, bueno, de acuerdo, que es muy importante. Pero es que a veces las decisiones nacionales afectan. Pero ¿por qué no hay, por ejemplo, en el tema de bosques, que es el tema que a mí más me obsesiona, ¿por qué no hay verdaderamente una política forestal de Estado? Pues porque la base, que son los 1.500 pueblos de ayuntamientos forestales de España, que tienen todos los montes de utilidad pública, están silenciados. Esa gente no habla, no es interlocutor. ¿Cómo va la ministra Rivera o el mismo presidente del gobierno? ¿Qué programa va a plantear si no se lo pide nadie? Es como si el ministro de Agricultura no tuviera a Saja y Coag detrás. ¿Qué política iba a hacer? Tiene que tener interlocutores. Entonces, ¿por qué no hay interlocutores en el sector forestal? Cuando es medio bosque, medio país. Pues porque lo que estamos diciendo se ha ahogado desde arriba, desde las instituciones, se ha ahogado ese movimiento de los bosques que están aquí parados, que los vamos a gestionar desde la ciudad, que los vamos a gestionar. Y tú eres el propietario del bosque y no pintas nada. Y que tampoco tenemos iniciativa. No, pero eso es la base. Votos, ¿no? Y pocos votos. Eso sí daría igual. Lo importante es que en los pueblos salgan líderes. Ya habrá votos. Y a mí me da igual los votos que tenga Valladolid. Yo lo que quiero es que mi comarca funcione. Y menos mal que gracias al tema de la salud, ya hubo el otro día en Quintana una manifestación de 1.000 personas. Eso es unir la comarca. Eso es. A partir de ahí se puede hacer algo. ¿Por qué? Porque tengo que solucionar mis problemas. Mis problemas, los del Bierzo, que solucionen los de ellos. Que si lo hacemos así todos tendremos una gran comunidad. Tendremos una gran comunidad. Si sabemos exigir cada comarca, la comarcalización es clave y está parada en la Junta. Intentó hacerlo las comarcas, lo intentó la ley no me acuerdo cómo se llama, de ordenación del territorio. De ordenación territorial. Está parada por los rollos políticos o lo que sea. Pero se necesita que se funcione a nivel de comarca. Ahí es como se combate la despoblación. Hombre, está parada porque en otras cuestiones llevaba, por ejemplo, desde Burgos hasta prácticamente las Merindades era una comarca. Entonces, pero había comarcas. Había otras que eran naturales. Había comarcas bien definidas, y yo no tengo por qué entrar como lo tienen que hacer el Alfoz de Burgos o, por favor, que la Bureba se organice. Se organice, que ya tiene un buen medio y buenas subvenciones de la PAC. Que se organice. Lo que tenemos que organizar es la Sierra de la Demanda, la Sierra de la Arlanza, la Sierra de Silos, el Arlanza, lo que sea, pequeñas comunidades, y hacer que cada uno sienta protagonista, una pequeña asociación que está recuperando una iglesia, que está recuperando tal, que se sienta protagonista y que diga, vale, pues yo voy a apoyar a este, y tengo un programa de mi comarca. ¿Cuántos programas de comarcas hay? Ni siquiera del Bierzo, yo creo. Y si no se parte de la base, yo no creo en las estructuras de arriba. Y he estado hace poco con Pedro Sánchez y estuvimos 2 horas con él. Y hablando todo. Y con la ministra. Pero en el fondo lo que me decían es con quién tenemos que hablar para intentar hacer una política de Estado. Falta el interlocutor, ¿no? Falta ¿quién? Hay que unir a los 1.500 pueblos de España, que es muy fácil unirlos. Empezando por mi comarca. Muy fácil, no creo. Pues mira, en el siglo XIX. Siglo XIX. En el siglo XIX, un colectivo de ingenieros más tal consiguieron hacer todos los mapas de todos los montes de España de utilidad pública para librarlos de la amortización de Mendizábal. Todo lo que se pudo meter como montes de utilidad pública no se vendió. Y eso se hizo en un tiempo récord de 3 o 4 años, sin medios. Todo eso está en libros. Nada más escogerlos ahora con el ordenador. En una semana están comunicados los 1.500 pueblos de España. En una semana tienes una organización, si quieres, diciendo, uniros, que se necesita una política forestal. El CO2 hay que ver qué. Que lo vamos a pedir los propietarios forestales, no que lo negocie Iberdrola, Repsol y Cuadrilla. Es que el CO2 se nos está moviendo un montón de dinero, pero no para los pueblos forestales. Ahora dice, te sembramos tu bosque y te lo sembramos con un dron. Por favor, es como si dices, vamos a hacer más iglesias para que crezca la fe. No, manténlas que hay, que se está hundiendo la catedral, que se está hundiendo la iglesia del otro pueblo. Manténlas que hay, que ya hay iglesias.
Ya hay bosques en España, tenemos bosques. Pero por favor, vamos a mantenerlos. Se necesita pervivan. mucha gente para mantenerlos. Si no, se nos van a quemar todos, van a hacerse el Sáhara. Pues eso es en lo que yo creo, en lo local y en lo pequeño. Y si somos capaces de hacer lo pequeño, ya veremos si vamos a lo grande. Pero al revés, no sé yo, con este circo que tenemos a nivel grande, si vamos a Si poder vamos hacer. a buen sitio, no. No, lleva razón, lo que pasa es que lo que ha dicho Pedro es fundamental. ¿Cuántos votos son esos? ¿Cuántos votos hay en la Sierra de Manda? Me da igual. Si, No, si no yo da igual, consigo no- que no mi da comarca igual. funcione, si yo consigo que mi comarca funcione, Pero las comarcas, a ver. las comarcas tienen mucho que para, hablar. para sacar la madera te harán falta carreteras, harán falta vías de ferrocarril con buenas conexiones, hará falta incluso una buena comercialización internacional para poder exportar, una ley de exportaciones justa y que se equilibre con otros países que tienen más capacidad exportadora, por ejemplo del Asia, de China, por ejemplo, o de Rusia. Todo eso ya no es, o lo va a negociar Quintanar o Bilbiestre o... Pues francamente, si mi comarca funciona, te digo otra del sistema ibérico, Montes Universales de Teruel, Cuenca y Guadalajara. Es el mismo ejemplo que de Burgos, Soria y La Rioja. Y Pirineo tal, son macizos forestales Sí. que el sistema central, Gredos. Si esas comarcas funcionan, verás tú que pronto hay una política de forestal nacional. A nivel de la madera nacional, por ejemplo, es la gran desconocida, porque la madera nacional no sabes tú lo tirada que está, lo denostada que está. Como que no tenemos madera. Como que no tenemos madera. En España hay una madera extraordinaria. Es poca, como lo ibérico, como el cerdo ibérico, hay poco. Pero es muy buena. Es muy buena. Bastante mejor que todas las maderas que vienen de Europa. Pero necesita que el Estado, una ley que diga, en las restauraciones de edificios públicos, lo primero que se va a colocar es la madera nacional. Que esté como certificada, que esté- ha hecho el gobierno de Francia con Notre Dame. En Notre Dame no se va a poner un tejado. Había tejados diseñados de cristal, hasta una piscina encima de Notre Dame. Y unos proyectos que te cagas. Hasta que ha dicho el gobierno francés, Notre Dame va a volver a ser de roble. Entonces, ¿qué pintan los pueblos agricultores de Francia que cultivan robles a 200 y 300 años? Para que luego, ¿qué pasa? ¿Que terminen en cubas de vino? No. Esas van a estar en la catedral. Entonces, eso es una política de Estado. Esa política no se le va a ocurrir a Sánchez ni a la ministra ni a nadie. Solo se le ocurre a los pueblos y se la elevan. Y entonces dice el presidente del gobierno, dice, efectivamente, la madera nacional va a estar en las grandes restauraciones. Solo con las restauraciones que hace el Estado y las administraciones públicas, solo con eso ya se coloca toda la madera nacional en grandes edificios. Por Ya ejemplo, para- ya que has tocado ese tema. Pero eso solo lo van a hacer desde la base. Ya para ir terminando, ¿qué debería de pasar en esta legislatura, en esta nueva legislatura, y qué no debería de pasar? ¿Cómo veis, ¿no? El tema? Pues hombre, yo creo que deberían de ponerse de acuerdo, no se deberían formar gobierno de alguna manera. Yo no sé si con Vox, si con los pequeños partidos o tal, pero creo que deberíamos de tirar para adelante. A ver, igual es lo que dice Pedro, que igual tiramos para adelante unos meses y vuelven otras elecciones, pues seguramente, ¿vale? Pero no puede no llegar a ningún acuerdo, o sea, la gente está harta de tanto votar, de tanto politiqueo. Yo creo que al final, si al final ha ganado el PP, pues que gobierne el PP, no sé si apoyándose el Vox en los pequeños, pero que gobierne, ¿vale? Ya, si lo hace mal, ya le cambiarán, pero tiene que tirar para adelante. Vamos, Sí, yo el creo problema es que para gobernar es un problema y una ventaja. El problema es que para gobernar a golpe de decreto, con la ley actual no se puede. Tienes que ir al Parlamento para muchas cosas, para refrendar muchos acuerdos, sobre todo los grandes. La situación actual, un Partido Popular en minoría con 31 votos, le hace falta 41 para la mayoría absoluta, va a estar dependiendo de Vox y de los pequeños y de Vox y del PSOE. Y eso en España hasta ahora yo no lo he visto. No sé, igual aquí es un milagro. ¿Y por qué no se puede unir el PP y el PSOE, como han hecho en Alemania? ¿Por qué no puede ser? Pues ¿Por qué somos tan raros? ¿Por qué somos tan los viscerales? votantes del PP votan Partido Popular y los del PSOE votan PSOE. Son antagónicos completamente. No es que estén cerquita y no es un Ciudadanos PP, por ejemplo, que era menos discutible. Estos están bastante alejados. Juntarse para gobernar, eso es imposible. Eso en España hoy por hoy es lo que decía Alemania, lo está haciendo, pero aquí en España todavía hoy no. No sé si en el futuro. Lo que ocurre es que si tú tienes una legislatura en la que vas en minoría, lo que decía Fernando Mañueco, lo que lleva 3 días diciendo, lo de la gobernar en minoría, no sé, dudo que se lo crea él. No se puede. Le van a votar en contra. Y si no le votan en contra, cada vez que tome una decisión, intente llevarla al Parlamento para refrendarla, se la van a echar para atrás. Y va a acabar teniendo que bloquear toda la Junta de Castilla y León porque el Parlamento no le deja funcionar porque están en la otra parte, porque ya le han dicho que no. Aunque se abstuvieran, cosa que yo creo que no va a pasar, si se abstuvieran, bueno, a lo mejor consigue la investidura, pero para estar sufriendo todas las semanas, a ver cómo saco esto, a ver cómo saco el otro, y para convocar elecciones con las municipales.
Yo dudo incluso que llegue ahí. Yo más bien pienso que o hay acuerdo con Vox, que puede ser, o hay elecciones anticipadas. Antonio. Bueno, yo no tengo criterio, la verdad. Esto es una cosa que han montado otros, que lo resuelvan ellos, porque francamente, mucho, no quiero ni pensar. Estaré como un espectador viendo la película, riéndome si me hace gracia y si no me hace gracia. Pero creo que, para mí, ya he dicho bien claro en lo que creo. Creo en lo local, creo en lo pequeño, y creo que desde lo pequeño se puede hacer algo por lo grande, creo. Pero al revés, no creo. De lo grande, que te vayan a hacer lo pequeño, pues no. Porque esos son los 30 y tantos años que hemos tenido de gestión de la Junta de Castilla y León, que al final, por lo menos en lo que yo he vivido profesionalmente en un bosque que he estado 30 años allí, lo que he visto es desmontar todo. No solo la sanidad. He visto ni vivero, ni sequero, ni piscifactoría, la han dejado Quintanar. Nada. El sequero ya lo creó la Armada en Quintanar, en el siglo XVIII. Todo se ha desmontado. La guardería forestal, éramos 100 y pico en Burgos, no estamos ni la mitad. Yo me he jubilado, a mí nadie me ha sustituido en la Junta. Y sin embargo he visto crecer exponencialmente todos los funcionarios en las ciudades, en Valladolid, montones de departamentos, montones de gente, ya he dicho cómo muchos, sin oposición y sin nada, han entrado montones de gente a administrar muchas cosas o a decir que administran, y francamente tengo una visión negativa. Tanto que si hoy de mí dependiera, votaba provincial. Cada provincia puede hacer lo mismo que se hace en Valladolid perfectamente. La Diputación puede hacer lo mismo que hace la Junta perfectamente. ¿Y pues, Parlamento para qué si tenemos uno nacional? ¿Qué leyes va a aprobar distintas Castilla y León del Estado? Hombre, siempre será más cercano, Antonio. ¿Qué más Cuando cercano, más cercano lo tengamos, la administración pues siempre. ¿Pero qué dices? Que no es cercano, no. Que al revés lo tienes tan lejos. Antonio, que ibas por vía burgalesa, ibas por vos, ¿eh? Que estás apuntado con vía burgalesa, que no estás apuntado con vos. Que por vos, que quieren desaparecer, que quiere que desaparezcan las autonomías. Mira, vamos a ver, a nadie se preguntó, a nadie en el momento aquel democrático, se hizo todo con muy buena fe y muy buena decisión, pero nadie preguntaron si yo quería, como burgalés, pertenecer a Castilla y León. Ahí patinó Burgos como una catedral. Pensar que iba a quitarle a Valladolid la sede, vamos, se equivocaron. Pero es que, francamente, para equivocarse, que nos hubieran consultado a los burgaleses si queríamos pertenecer a Castilla. Creo que no la tuvo porque no lo quiso, pero bueno, que no la tuvo porque no lo quiso. Eso se hizo todo con muy buena fe, es verdad. Había que construir, sobre todo para frenar al País Vasco y Cataluña, que es por lo que se crearon las autonomías. Vale, muy bien, pues muy bien, se puede funcionar a nivel regional, ¿por qué no? Pero tú analiza la realidad. ¿Qué ha ocurrido? Analiza la realidad. Vete a Valladolid, verás tú que tienen allí, todas las instalaciones de Quintanar se las llevaron allí. Todas las instalaciones, o sea, en Valladolid se ha creado un monstruo tipo centralismo que es igual de malo que el que teníamos con el Estado. Vamos a ver, es que es así. Tú analiza, es decir, realmente cómo se ha ido todo y cómo han ido desmontando todo. Pues no se traen la escuela a la ciudad, no sé, y que hacen venir a los niños en autobús a la ciudad para que no vayan los maestros allí, y ya ves cómo está la sanidad. Es decir, todo eso no os da la razón a vos. Es decir, ¿por qué todo eso no se ha consultado? Y ahora en este momento, ¿sería conveniente consultarlo o no? ¿Sería conveniente discutir el modelo, si es más eficiente? Ahí tienes La Rioja y Santander y funcionando como autonomías uniprovinciales. Y funciona muy bien. ¿Ah? Entonces, es lo que estaba diciendo. Si yo creo en lo local, pues creeré en lo provincial. Y en lo último en lo regional. Y a lo mejor el Estado. Pero realmente la base está en lo tuyo. ¿Se gobernaría mejor todo eso desde una diputación aquí en Burgos con las mismas competencias sanitarias y todo? Que se gobernaría mejor que en Valladolid? Esa es la gran discusión. Aunque no sé si lo podamos tener esa discusión, porque implicaría un montón de no sé, muchas historias que a lo mejor tampoco, también a veces queremos arreglar una cosa, igual desarreglamos otras muchas más. Esa capacidad. Pero bueno, es una forma de hablar. Yo mi idea creo que está clara, creo en lo local, en lo mío, en lo pequeño. Pues apoyemos eso y apoyemos también el que tengamos una legislatura de la comunidad lo más beneficiosa posible para todos los ciudadanos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros y comentar algunas de estas cuestiones, Pedro, el ciudadano. Gracias. Con vosotros. Gracias, Antonio. Martín Chicote. Gracias, Paco. Muy bien. Y aquí estamos en la tertulia que desde Tu Voz en Pinares queremos extender también a diferentes temas, hoy el tema político.